contemplen, con la fría precisión analítica del materialismo histórico, el temblor de un imperio que de pronto descubre que ya no ve con la claridad que proclamaba. Las cenizas aún tibias que se levantan sobre las arenas de Kuwait en este turbulento inicio de marzo de 2026 no narran simplemente otro episodio militar en el desierto. Lo que revelan es algo más profundo, una grieta en la narrativa de invulnerabilidad tecnológica que durante décadas sostuvo la hegemonía militar estadounidense. Durante años, el Pentágono presentó sus bases en el Golfo Pérsico como fortalezas omniscientes, santuarios de acero y sensores desde donde podían vigilar cada movimiento, cada desplazamiento de tropas y cada motor encendido en la vasta geografía de Eurasia. Sin embargo, la lógica brutal de la guerra asimétrica no respeta presupuestos de trillones ni mitologías tecnológicas cuidadosamente cultivadas en Washington. En apenas 45 minutos, según los reportes que circulan en distintos análisis regionales, fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní habrían ejecutado una operación diseñada para desarticular los ojos del sistema defensivo estadounidense en la región. El ataque no se centró únicamente en la destrucción física, sino en algo más estratégico: la neutralización sensorial. El campamento de helicópteros de Al-Udairi fue golpeado con violencia, pero el objetivo más crítico habría sido la desactivación de un radar de alerta temprana vinculado a la infraestructura militar estadounidense. Para cualquier arquitectura de defensa moderna, los radares no son simples dispositivos, son el sistema nervioso del campo de batalla. Cuando se silencian, toda la red pierde su capacidad de anticipación. Para comprender la geometría táctica de este tipo de operaciones, es necesario observar la economía política de la guerra de saturación. Según las narrativas difundidas por medios iraníes como ISNA y Tasnim, la operación, denominada Promesa Sincera, habría comenzado con una avanzada de drones kamikaze de bajo costo. Estos dispositivos, construidos con componentes comerciales y motores simples, no tenían necesariamente la misión principal de destruir objetivos estratégicos. Su papel era más sofisticado: saturar los sistemas de defensa automatizados. Al obligar a las baterías antiaéreas a activarse, revelar sus posiciones y gastar interceptores de millones de dólares contra enjambres relativamente baratos, el equilibrio económico del combate se invierte. Es la clásica paradoja de la guerra asimétrica: gastar fortunas para derribar máquinas que cuestan una fracción mínima. Una vez que el sistema defensivo se encuentra bajo presión y sus recursos comienzan a agotarse, entra en escena la segunda fase. En este caso, misiles de crucero de fabricación iraní habrían sido lanzados a baja altitud, utilizando trayectorias diseñadas para evadir sensores debilitados por la saturación previa. Volando cerca del terreno, estos vectores reducen drásticamente su detectabilidad y pueden alcanzar objetivos con precisión quirúrgica. El punto estratégico no era únicamente la infraestructura aérea visible, sino el radar de alerta temprana que formaba parte del entramado de defensa antimisiles. Sistemas de esta categoría pueden costar miles de millones de dólares y están diseñados para detectar lanzamientos balísticos a enormes distancias. Convertir uno de estos dispositivos en chatarra electrónica no es simplemente un golpe táctico, altera la percepción de seguridad regional. Si un sistema pierde su capacidad de ver, su capacidad de interceptar se vuelve incierta. Sin embargo, cuando se observan los grandes medios occidentales, la narrativa suele presentarse de forma muy distinta. Cadenas como Fox News o CNN tienden a enfatizar el éxito de las defensas al interceptar drones o proyectiles iniciales, mientras los detalles sobre los impactos que logran atravesar las defensas quedan muchas veces envueltos en ambigüedad o silencio informativo.
Desde una perspectiva crítica de economía política de los medios, esto no necesariamente se explica solo por errores periodísticos. Los sistemas mediáticos vinculados a grandes estructuras financieras suelen operar también como estabilizadores psicológicos del mercado. Admitir vulnerabilidades estratégicas profundas puede generar turbulencias en bolsas, mercados energéticos y cadenas logísticas globales. El problema es que, si la percepción internacional cambia y aliados regionales comienzan a cuestionar la seguridad de las bases estadounidenses en el Golfo, el impacto puede ir mucho más allá de lo militar. Kuwait ha funcionado durante décadas como una especie de portaaviones terrestre para las operaciones estadounidenses en Medio Oriente y como pieza clave para garantizar el flujo petrolero. Golpear ese nodo envía un mensaje claro. Incluso las infraestructuras consideradas más protegidas pueden ser desafiadas, y cuando la percepción de riesgo aumenta en esa región, el efecto inmediato aparece en los mercados energéticos globales. Los precios del petróleo, del transporte marítimo y de componentes industriales sensibles reaccionan rápidamente ante cualquier señal de inestabilidad. A través del mecanismo de la inflación importada, esos movimientos terminan impactando directamente en las economías periféricas y en la vida cotidiana de millones de trabajadores. Así es como un conflicto aparentemente distante puede filtrarse hasta la vida diaria de personas en ciudades lejanas del campo de batalla. Las tensiones geopolíticas se traducen en aumento de precios, presión económica y nuevas capas de incertidumbre global. En última instancia, más allá de la propaganda de cualquier bando, estos episodios revelan algo fundamental sobre el mundo contemporáneo. La supremacía tecnológica absoluta es una ilusión frágil. En un sistema internacional cada vez más multipolar, incluso las potencias más poderosas descubren que sus sistemas pueden ser desafiados por estrategias que explotan las asimetrías económicas y tecnológicas del conflicto. La inyección de aceite sintético necesaria para preservar el motor es inevitable. La máquina exige mantenimiento, disciplina mecánica y precisión técnica. Pero mientras ese trabajador cumple con la lógica elemental del cuidado de su herramienta de trabajo, en otra escala del sistema económico ocurre algo muy distinto. Cuando una infraestructura militar de miles de millones de dólares es destruida en un conflicto geopolítico y los mercados financieros globales reaccionan con pánico, el costo real no lo pagan quienes toman las decisiones estratégicas. Lo termina pagando silenciosamente el trabajador común. La especulación que acompaña a cada escalada militar empuja hacia arriba el precio de todo: energía, transporte, insumos industriales. De repente, ese simple litro de aceite sintético que necesita para mantener viva su motocicleta comienza a encarecerse, y lo mismo ocurre con cualquier componente tecnológico que necesite para seguir produciendo: una memoria RAM, un disco M2, una tarjeta gráfica o cualquier pieza del ecosistema digital que sostiene su trabajo. El fenómeno es brutalmente simple. La inflación global devora el valor de sus ahorros. Esos $500 que cada mes logra apartar con sacrificio empiezan a perder poder real frente a una economía sacudida por la guerra, la especulación y las tensiones energéticas. La meta que parecía clara, el automóvil que representaría seguridad para su hijo Rodrigo David y estabilidad para Giselle Stephanie, se aleja lentamente, no porque haya fallado su disciplina financiera, sino porque el sistema global traslada el costo de las crisis estratégicas hacia quienes menos control tienen sobre ellas. Para entender la dimensión de lo que ocurre, hay que abandonar la visión romántica de la guerra y analizar la fría economía de la infraestructura militar. Los sistemas de alerta temprana que forman parte de la arquitectura defensiva moderna no son simples antenas giratorias, son complejos tecnológicos gigantescos, estructuras del tamaño de edificios,
capaces de emitir pulsos electromagnéticos que rastrean objetos a miles de kilómetros. Funcionan como el sistema nervioso del aparato militar. Detectan amenazas, alimentan redes de defensa y permiten que baterías antimisiles, destructores navales y sistemas de interceptación funcionen coordinadamente. Cuando una pieza de esa red desaparece, no se reemplaza con rapidez. Construir, calibrar e integrar un sistema de esta magnitud requiere años de ingeniería especializada, infraestructuras civiles complejas y una cadena de suministro de microelectrónica extremadamente delicada. Por eso, cuando se habla de la destrucción de una instalación de este tipo, el impacto no es solo material. Se trata de una alteración temporal de la arquitectura estratégica regional. Lo que algunos analistas describen como guerra de saturación refleja precisamente esa lógica económica del combate moderno. Dispositivos relativamente baratos, como drones de bajo costo, pueden obligar a sistemas extremadamente caros a reaccionar, gastar recursos y revelar su posición. En términos económicos, se trata de una inversión mínima que provoca una respuesta desproporcionadamente costosa. Esa asimetría explica por qué muchos conflictos contemporáneos ya no se definen únicamente por quién posee la tecnología más avanzada, sino por quién utiliza mejor la relación entre costo, saturación y vulnerabilidad. Mientras tanto, en la superficie mediática, los discursos oficiales suelen centrarse en las intercepciones exitosas y los elementos que sostienen la narrativa de control. La política internacional está profundamente ligada a la percepción de poder, y reconocer vulnerabilidades puede alterar equilibrios regionales delicados. Las monarquías petroleras del Golfo, por ejemplo, sostienen gran parte de su estabilidad estratégica en la idea de que la protección militar occidental es absoluta. Si esa percepción se debilita, se abren preguntas incómodas sobre la seguridad de infraestructuras críticas como terminales petroleras, refinerías o corredores energéticos. Pero los mercados financieros no operan sobre discursos políticos, operan sobre datos de riesgo, logística y probabilidades. Las aseguradoras marítimas, los analistas de riesgo energético y los grandes fondos de inversión reaccionan ante cualquier señal de vulnerabilidad estratégica. Cuando una región clave del suministro energético mundial comienza a percibirse como más inestable, las primas de riesgo aumentan, los seguros se encarecen y los precios del petróleo reaccionan violentamente. La especulación se acelera y el sistema económico global redistribuye ese costo. Esa onda expansiva no se queda en las bolsas de Londres o Nueva York. Viaja a través de la estructura de precios globales y termina golpeando la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, en algún lugar de una ciudad como Caracas, lejos del teatro de operaciones geopolítico, el impacto se vuelve tangible. Es lunes por la tarde. El sol comienza a caer sobre el asfalto caliente del distrito capital mientras el tráfico del final de la jornada laboral se acumula lentamente en las avenidas. Pero en el interior de una habitación iluminada por monitores, el tiempo parece detenido. Allí trabaja un creador digital, un obrero intelectual atrapado en la economía contemporánea de la producción constante. El ventilador de la computadora zumba sin descanso mientras el hardware procesa renderizados, edita video y compila proyectos. La tarjeta gráfica, ya sea una arquitectura RTX o una potente Radeon, opera cerca de su límite térmico, alimentada por una placa base que canaliza voltajes intensos durante horas. En la pantalla se mezclan mundos completamente distintos: análisis geopolíticos, narrativas de crimen real, animaciones comerciales y proyectos creativos que sostienen múltiples canales y clientes. El sonido constante de los ventiladores se convierte en la banda sonora de su productividad. Pero toda esa intensidad tiene una lógica clara, un plan financiero simple y disciplinado: ahorrar $500 al mes.
Cada uno de esos bloques de ahorro se construye con sacrificios, largas horas de trabajo, cansancio visual y una enorme resistencia psicológica. El objetivo es alcanzar una cifra mayor, un capital suficiente para comprar un automóvil. No es un lujo, es una herramienta de supervivencia logística en una ciudad impredecible. Ese vehículo representaría movilidad segura para su hijo, Rodrigo David Ravelo Rivas. Sería una forma de protegerlo del caos del transporte público y de las fragilidades de la infraestructura urbana. También sería una garantía de estabilidad para su pareja, Giselle Stephanie Rivas Viloria, un pequeño bastión de orden dentro de un entorno económico incierto. En ese espacio silencioso entre monitores, cables y ventiladores, se revela la conexión invisible entre la geopolítica global y la vida cotidiana, porque al final, las ondas expansivas de los conflictos estratégicos terminan cruzando océanos y fronteras hasta golpear, con una precisión casi matemática, el frágil equilibrio económico de quienes simplemente intentan construir un futuro para su familia. Y el pilar central de toda esta compleja operación logística descansa ahora mismo afuera, sobre el asfalto tibio de la tarde caraqueña. Allí está su motocicleta nueva, modelo 2026, de 250 centímetros cúbicos. Esa máquina no es un lujo ni un capricho estético, es la prolongación física de su fuerza de trabajo, el vehículo que le permite conectar clientes, cumplir compromisos y sostener el delicado equilibrio entre su vida laboral y su familia en medio del tráfico urbano. Pero incluso la herramienta más confiable obedece a las leyes inflexibles de la mecánica. El motor tiene su propia tiranía termodinámica y esa frontera ya se acerca. El odómetro roza los 500 kilómetros. Eso significa que ha llegado el momento inevitable del primer mantenimiento: drenar el lubricante usado e inyectar aceite sintético de alta resistencia para proteger el corazón de la máquina. No es una decisión opcional. Si el mantenimiento falla, el motor se desgasta. Si el motor se detiene, la movilidad desaparece. Y si la movilidad desaparece, el frágil equilibrio de la economía familiar comienza a resquebrajarse. Pero exactamente a las 5:15 de la tarde, cuando este editor revisa precios para programar ese servicio esencial y cotizar una posible ampliación de almacenamiento M.2 para su estación de trabajo, otro fenómeno aparece en escena: la inflación global. La turbulencia financiera provocada por tensiones geopolíticas y la especulación de los mercados se manifiesta incluso en una pequeña tienda de repuestos en Caracas. El precio del aceite sintético se ha disparado de forma inesperada. Los componentes informáticos, atrapados en la crisis logística global, alcanzan niveles cada vez más difíciles de asumir. Así funciona la economía globalizada. Decisiones tomadas a miles de kilómetros terminan filtrándose hasta el presupuesto doméstico de quienes simplemente intentan trabajar. La inflación erosiona silenciosamente el poder adquisitivo de sus ahorros. Esos $500 mensuales, construidos con disciplina y largas jornadas frente a los monitores, empiezan a perder valor real. La meta del automóvil, ese escudo de movilidad pensado para proteger a su hijo Rodrigo David y brindar estabilidad a Giselle Stephanie, parece alejarse unos pasos más. Ese es el rostro invisible de los conflictos internacionales, una cadena de reacciones económicas que atraviesa continentes hasta impactar en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, en el plano geopolítico, algunos analistas sostienen que los recientes episodios militares en el Golfo revelan un cambio más profundo en el equilibrio global. Las vulnerabilidades expuestas en infraestructuras estratégicas cuestionan la idea de una supremacía tecnológica absoluta y alimentan el debate sobre el fin del orden unipolar que dominó las últimas décadas. Mientras tanto, en el llamado sur global, diversas potencias emergentes, agrupadas en plataformas como el bloque BRICS,
exploran nuevas formas de cooperación económica y financiera que podrían reducir la dependencia del dólar en el comercio energético. Ese proceso, aún en evolución, forma parte de una transformación más amplia del sistema internacional. Sin embargo, el capital financiero global rara vez permanece inmóvil ante estos cambios. Cuando el sistema percibe riesgo, responde con volatilidad, especulación en los mercados energéticos, aumento de primas de seguro para transporte marítimo y presión inflacionaria que termina trasladándose al precio de casi todo. Es una cadena de efectos que viaja a la velocidad del capital. Por eso conviene observar con atención la onda expansiva silenciosa que sigue a cada crisis estratégica. Cuando una pieza clave de la arquitectura militar o energética se vuelve vulnerable, no solo se altera el tablero geopolítico, también se sacude el delicado equilibrio financiero que sostiene el comercio global. Durante décadas, el sistema del petrodólar funcionó sobre un pacto implícito. Los grandes productores energéticos comerciaban su petróleo en dólares y, a cambio, el aparato militar occidental garantizaba la seguridad de las rutas y de la infraestructura petrolera. Ese acuerdo definió gran parte del orden económico contemporáneo, pero cuando las certezas estratégicas comienzan a cuestionarse, incluso los aliados más cercanos empiezan a replantear sus opciones. Algunos gobiernos del Golfo exploran hoy relaciones económicas más diversificadas, ampliando vínculos con potencias como China o Rusia y participando en nuevas arquitecturas financieras emergentes. Para los mercados, estos cambios se traducen en incertidumbre, y la incertidumbre casi siempre se transforma en volatilidad económica. Mientras tanto, lejos de las salas de negociación diplomática y de los centros financieros, la realidad continúa en lugares mucho más cotidianos. Son las 5:25 de la tarde de este lunes 9 de marzo de 2026. El sol comienza a caer sobre Caracas, tiñendo el cielo de un naranja espeso que anuncia el pesado crepúsculo urbano. En las avenidas, el tráfico se densifica hasta convertirse en un río de metal y motores. Pero dentro de una habitación iluminada por pantallas, el tiempo se comporta de otra manera. Allí está el creador de contenido sentado frente a su estación de trabajo. El sudor corre por su frente mientras ajusta mecánicamente sus gafas de montura negra. Sus ojos, enrojecidos por horas de exposición a la luz azul, recorren líneas de tiempo interminables en el software de edición. La hiperproductividad digital exige una fragmentación constante de su mente. En un monitor, analiza tensiones geopolíticas, tratando de entender las implicaciones de los acontecimientos internacionales. En otro, estructura la narrativa de un documental de crímenes reales. Y casi sin transición, debe saltar a proyectos comerciales completamente distintos. Su mente se convierte en un campo de batalla de historias, análisis y exigencias creativas. El zumbido constante de los ventiladores del computador, empujando a la tarjeta gráfica y al procesador cerca de su límite térmico, se convierte en la banda sonora de ese esfuerzo continuo. Es la realidad cotidiana de la economía digital contemporánea: trabajo fragmentado, velocidad constante y una disciplina férrea para sostener proyectos personales en medio de un mundo cada vez más incierto. La maquinaria económica no le concede pausas. Apenas termina un proyecto, el sistema le exige saltar inmediatamente al siguiente frente de producción. Ahora debe concentrarse en el diseño de los exigentes episodios de La Academia del Lobo, delineando rutinas, estructuras narrativas y ganchos visuales capaces de atraer al competitivo nicho del fitness. Pero el giro siguiente revela con crudeza el realismo comercial de nuestra época. Sin descanso, su atención debe desplazarse hacia la animación detallada de Rosie,
la vaquerita virtual creada para promocionar los platillos de Mi Ranchito Mexican Bar and Grill. Personajes, movimientos, gestos, iluminación. Cada segundo de animación exige horas de cálculo, paciencia y concentración absoluta. Y como si el sistema quisiera cerrar el círculo de su propia ironía, todavía queda una tarea más. Debe animar a una pequeña ardilla financiera, un personaje diseñado para explicar a la audiencia cómo sobrevivir a la misma crisis económica que lo obliga a trabajar sin descanso. Es una diversificación extrema del esfuerzo creativo, múltiples proyectos, múltiples identidades digitales, múltiples demandas que terminan empujando al trabajador intelectual hacia los límites físicos del agotamiento. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué motor mantiene funcionando esta maquinaria humana a las 5:25 de la tarde? La respuesta es simple y brutal: disciplina financiera. Un plan diseñado casi con la precisión de una estrategia militar. Un objetivo grabado en piedra sobre cada hora de sueño sacrificada. Ahorrar $500 al mes. Cada video renderizado, cada animación completada, cada cliente satisfecho se convierte en un pequeño bloque de resistencia contra la inflación, una pieza más en la construcción de una meta mayor: alcanzar el capital necesario para comprar un automóvil. Ese objetivo no representa lujo ni ostentación. Es, en realidad, una herramienta de supervivencia, un vehículo que funcione como escudo logístico en una ciudad donde el transporte público es incierto y la movilidad se convierte en un desafío diario, un espacio de acero y cristal que permita transportar con seguridad a su hijo Rodrigo David Ravelo Rivas, alejándolo del caos urbano, y al mismo tiempo ofrecer estabilidad y tranquilidad a su pareja, Giselle Stephanie Rivas Viloria. Todo ese proyecto personal, esa pequeña arquitectura de seguridad familiar, descansa ahora mismo en un objeto concreto que está estacionado afuera, sobre el asfalto que aún conserva el calor de la tarde caraqueña, su motocicleta nueva, un modelo 2026 de 250 centímetros cúbicos. Esa máquina es más que transporte, es la extensión física de su capacidad de trabajo, la herramienta que le permite desplazarse por la ciudad, cumplir compromisos y sostener el ritmo de su actividad profesional. Pero incluso las herramientas más confiables obedecen a reglas inflexibles. El odómetro acaba de alcanzar la marca inevitable: 500 kilómetros. Eso significa que ha llegado el momento del primer mantenimiento preventivo. Cambiar el lubricante inicial, inyectar aceite sintético de alta resistencia y garantizar que el motor continúe funcionando sin desgaste prematuro. No es un detalle menor, es una necesidad técnica. Sin mantenimiento, el motor se deteriora. Sin motor, la movilidad desaparece. Y sin movilidad, el delicado equilibrio de la economía familiar comienza a tambalearse. Pero justo en este momento, mientras el sol desciende lentamente sobre Caracas y los mercados financieros internacionales reaccionan nerviosamente ante nuevas tensiones globales, aparece otro obstáculo inesperado: la inflación. El nerviosismo en los mercados energéticos, las tensiones en rutas marítimas y la especulación financiera generan una presión inflacionaria que termina llegando incluso a los comercios más cotidianos. En el mostrador de una tienda de repuestos o tecnología, los precios ya no son los mismos. El litro de aceite sintético necesario para su motocicleta ha aumentado de precio. Los componentes informáticos, una unidad M2 NVMe o una ampliación de memoria RAM para su estación de trabajo, también se encarecen debido a los problemas logísticos globales. Así funciona el sistema económico contemporáneo. Las turbulencias internacionales terminan filtrándose lentamente hasta el presupuesto doméstico de quienes trabajan día a día. La consecuencia es silenciosa pero real. El poder adquisitivo de esos $500 de ahorro mensual
comienza a erosionarse.